San Diego Global Knowledge University. Introducción. Bienvenidos. En esta clase daremos una explicación integral y técnica del cambio climático, partiendo del mecanismo físico del efecto invernadero y la evidencia científica sintetizada por el IPCC. A lo largo del desarrollo se conectan los procesos atmosféricos y oceánicos con impactos sistémicos, agua, criosfera, biodiversidad y eventos extremos, y se examinan los obstáculos psicológicos que frenan la acción colectiva. Además, se ampliará el análisis hacia los límites reales de la mitigación en 2025-2030, los riesgos económicos del modelo fósil y la dimensión geopolítica y ética del problema, donde la responsabilidad histórica y la desigualdad de impactos obligan a hablar de justicia climática. Comenzamos. El mecanismo del efecto invernadero. La manta atmosférica. La base científica del problema reside en la alteración de un proceso natural vital. La atmósfera terrestre contiene gases de efecto invernadero, GEI, como el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4, que actúan como una manta protectora. Función natural. Sin este efecto, la Tierra sería demasiado fría para albergar la vida tal como la conocemos. La alteración humana. Desde la revolución industrial, y con un crecimiento exponencial a partir de los años 50 y 60, la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, ha engrosado esta manta. Resultado térmico. Al aumentar la concentración de estos gases, la atmósfera atrapa más calor del que debería, provocando un aumento sistemático de la temperatura media global. Evidencia cruda y datos del IPCC. El video destaca que la influencia humana en el calentamiento del sistema climático es inequívoca. Según los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, concentración de CO2. Actualmente es la más alta en millones de años, impulsada en un 84% por el sistema energético global, basado en combustibles fósiles. El umbral crítico de 1.5 C. Para evitar los riesgos más severos en los sistemas humanos y naturales, es imperativo limitar el calentamiento a 1.5 C por encima de los niveles preindustriales. Superar este umbral implica entrar en una zona de impactos impredecibles y severos. Población vulnerable. Se estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos de alta vulnerabilidad al cambio climático. Impactos sistémicos. De la criosfera a la biosfera. El calentamiento global no es un fenómeno aislado, genera una reacción en cadena en todos los sistemas de la Tierra. El ciclo del agua. El aumento de temperatura intensifica la evaporación y altera los patrones de precipitación, provocando inundaciones extremas en algunas regiones y sequías prolongadas en otras. La criosfera. El derretimiento de glaciares y capas de hielo contribuye directamente al aumento del nivel del mar, amenazando a las comunidades costeras. Eventos extremos. Incendios forestales de mayor magnitud, olas de calor letales y tormentas más potentes se están volviendo comunes, aumentando los costos económicos y sociales de la inacción. Barreras psicológicas y de comunicación. Un punto técnico crucial del video es por qué, a pesar de la evidencia, la respuesta global ha sido lenta. Se identifican las 5D del distanciamiento psicológico. 1. Distancia. La sensación de que es un problema lejano en el tiempo o el espacio. 2. Desastre. Doom. La representación apocalíptica que paraliza en lugar de motivar. 3. Disonancia. El conflicto entre saber que hay un problema y seguir dependiendo de combustibles fósiles. 4. Denegación. Denial. Un mecanismo de defensa para evitar el miedo abrumador. 5. Identidad. Identity. El rechazo de la ciencia debido a valores políticos o sociales preconcebidos. La ruta hacia la mitigación. El objetivo 2030. Para mantener el objetivo de 1.5 C, las emisiones deben haber alcanzado su punto máximo y comenzar a descender de inmediato. El video es enfático.
Para 2030, las emisiones globales deben reducirse a casi la mitad. Esto requiere una transformación profunda en sectores clave: energía, transición masiva hacia renovables, solar, eólica, transporte, electrificación y reducción del uso de combustibles fósiles, consumo, reducción de la huella de carbono individual, especialmente en dietas ricas en carne. El ganado es responsable del 15% de los GEI globales. El diagnóstico de 2025, un punto de no retorno. El video establece que el año 2025 marca un hito donde las proyecciones científicas se han encontrado con la realidad observable. Ya no se trata de modelos climáticos para el fin de siglo, sino de datos medidos en tiempo real que confirman una aceleración en el calentamiento global. El techo de cristal de los 1.5°C. Se analiza técnicamente cómo el margen para mantenerse bajo este límite es prácticamente inexistente. Cada fracción de grado adicional aumenta exponencialmente la probabilidad de activar puntos de inflexión, tipping points, como el colapso de las capas de hielo de la Antártida Occidental o la muerte masiva de los arrecifes de coral. Inercia térmica. Un concepto clave discutido es que, incluso si detuviéramos todas las emisiones hoy, el océano continuará calentándose durante décadas debido al calor ya atrapado, lo que garantiza el aumento del nivel del mar a largo plazo. El fracaso de la mitigación gradual. Se realiza una crítica técnica a las políticas de reducción gradual. El video argumenta que el sistema económico actual sigue incentivando la expansión de la infraestructura de combustibles fósiles, lo cual es incompatible con los objetivos de seguridad climática. Presupuesto de carbono. El concepto de carbon budget es central. Es la cantidad finita de CO2 que la humanidad puede emitir antes de superar los objetivos de temperatura. Los datos indican que al ritmo de emisión actual, este presupuesto se agotará en menos de una década. Activos varados, stranded assets. Se advierte que billones de dólares invertidos en petróleo y gas se convertirán en pérdidas económicas si se cumplen las regulaciones climáticas, lo que representa un riesgo de inestabilidad financiera global. La crisis de la criosfera y el albedo. El video dedica una sección detallada a la retroalimentación del albedo. Cuando el hielo blanco del Ártico se derrite, es reemplazado por océano oscuro que absorbe más radiación solar. Mecanismo de retroalimentación positiva. Este proceso crea un ciclo donde el calentamiento provoca derretimiento y el derretimiento provoca más calentamiento. Impacto en la corriente en chorro. Jet stream. El calentamiento desproporcionado del Ártico debilita las corrientes de aire atmosféricas, lo que causa que los sistemas meteorológicos se atasquen, provocando olas de calor o inundaciones que duran semanas en lugar de días. Soluciones adaptativas y resiliencia. Frente a la realidad de que ciertos impactos ya son inevitables, el video propone un cambio de enfoque hacia la adaptación profunda. Infraestructura resiliente. El diseño de ciudades debe pasar de la eficiencia estética a la supervivencia térmica y la gestión de inundaciones extremas. Seguridad alimentaria. Se discute la necesidad de migrar hacia cultivos resistentes al calor y sistemas de riego de ultraprecisión para contrarrestar la pérdida de productividad agrícola en latitudes medias. Descarbonización de la industria pesada. El video técnico resalta que, si bien la energía solar y eólica han avanzado, el reto pendiente es el acero, el cemento y el transporte marítimo, sectores que requieren hidrógeno verde o captura de carbono a gran escala. La brecha de implementación. El análisis concluye que el problema en 2025 no es la falta de tecnología, sino la brecha de implementación. Mientras que el costo de las energías renovables ha caído más del 80% en la última década, las barreras políticas y los subsidios a los combustibles fósiles, que aún superan los $500.000 millones anuales, impiden que la transición ocurra a la velocidad necesaria para evitar el colapso ecológico. El océano como sumidero térmico global. El video explica que el océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor
atrapado en el sistema climático desde la década de 1970. Sin esta capacidad de absorción, la temperatura de la atmósfera ya sería inhabitable. Expansión térmica. Se detalla el principio físico de la expansión. A medida que el agua se calienta, sus moléculas se separan, ocupando más espacio. Este fenómeno es responsable de aproximadamente 1/3 del aumento total del nivel del mar observado hasta hoy. Acidificación oceánica. Además de calor, el océano absorbe cerca del 25% del CO2 emitido por el hombre. Esto altera la química del agua, reduciendo el pH y disminuyendo la disponibilidad de iones de carbonato, esenciales para que organismos como corales y moluscos construyan sus estructuras de calcio. El deshielo de los glaciares y capas de hielo. A diferencia del hielo marino, que ya flota en el agua, el derretimiento del hielo terrestre, glaciares de montaña y capas de hielo en Groenlandia y la Antártida, añade volumen nuevo al océano, acelerando el aumento del nivel del mar. Puntos de inflexión en la criosfera. El video advierte sobre la inestabilidad de la Antártida Occidental. Si se superan ciertos umbrales de temperatura, se podría iniciar un colapso irreversible que elevaría el nivel del mar en varios metros a lo largo de los siglos, independientemente de las reducciones futuras de emisiones. Pérdida de reservorios de agua dulce. Los glaciares de los Andes y el Himalaya actúan como torres de agua para millones de personas. Su retroceso amenaza la seguridad hídrica y la agricultura en regiones que dependen del deshielo estacional. Alteración de las corrientes marinas, AMOCs. Un punto técnico avanzado es el posible debilitamiento de la circulación meridional de retorno del Atlántico, AMOC. El motor de salinidad y temperatura. El agua dulce proveniente del derretimiento de Groenlandia diluye la salinidad del Atlántico Norte, lo que dificulta que el agua se hunda y regrese al sur. Consecuencias climáticas. Un debilitamiento severo de la AMOC alteraría drásticamente el clima de Europa, haciéndolo más frío, y afectaría los sistemas de monzones en los trópicos, impactando la producción global de alimentos. Riesgos para las comunidades costeras y la economía. El video conecta la física marina con la realidad socioeconómica de 2025. Se estima que el aumento del nivel del mar y la mayor intensidad de las tormentas ponen en riesgo billones de dólares en infraestructura costera. Inundaciones de día soleado. En ciudades como Miami o Venecia, el aumento del nivel base del mar ya provoca inundaciones durante las mareas altas, incluso sin lluvia. Intrusión salina. El agua de mar está penetrando en los acuíferos de agua dulce en zonas costeras, arruinando tierras agrícolas y comprometiendo el suministro de agua potable. Acciones de mitigación y soluciones. Basadas en la naturaleza. A pesar del panorama desafiante, esta parte del video resalta soluciones específicas para proteger los océanos. Carbono azul. La protección y restauración de ecosistemas costeros, como manglares, marismas y praderas marinas. Estos ecosistemas pueden secuestrar carbono hasta 10 veces más rápido que los bosques terrestres. Descarbonización del transporte marítimo. El uso de amoníaco verde o propulsión asistida por viento para reducir las emisiones de una industria que mueve el 90% del comercio mundial. Acción colectiva y políticas. El video concluye que la salud del planeta depende de nuestra capacidad para ver el océano no como un recurso infinito, sino como el sistema de soporte vital de la Tierra que requiere protección inmediata. Esta cuarta parte del proyecto se adentra en el terreno de la geopolítica del clima y la justicia social, analizando cómo el cambio climático no afecta a todos por igual, y cómo las decisiones políticas de las grandes potencias dictan el destino de las naciones más vulnerables. En esta sección, el video se aleja de la física pura para entrar en la economía política de la supervivencia, la deuda climática y la responsabilidad histórica. El video establece una distinción técnica fundamental entre las emisiones actuales y las emisiones acumuladas. Responsabilidad asimétrica.
Un pequeño grupo de naciones industrializadas es responsable de la gran mayoría del CO2 acumulado en la atmósfera desde 1750. Sin embargo, las naciones que menos han contribuido al problema, principalmente en el sur global, son las que sufren los impactos más severos. El dilema del desarrollo. Se discute la tensión geopolítica que surge cuando países en desarrollo buscan utilizar combustibles fósiles baratos para sacar a su población de la pobreza, enfrentándose a la presión internacional para descarbonizarse sin recibir el apoyo financiero prometido. El mecanismo de pérdidas y daños. Un punto clave del video es la formalización del Fondo de Pérdidas y Daños, Loss and Damage. A diferencia de la mitigación, reducir emisiones o la adaptación, prepararse para el cambio, este concepto se refiere a los impactos que ya son inevitables y destructivos. Casos críticos. Se mencionan naciones insulares que enfrentan la desaparición total de su territorio y países africanos donde las sequías han diezmado el PIB agrícola. Financiamiento climático. El video resalta que el compromiso de los $100.000 millones anuales de los países ricos ha sido insuficiente. En 2025, la demanda técnica es de billones, no miles de millones, para una transición justa. Migración climática. El refugiado del siglo XXI. El video analiza la migración no como una opción, sino como un síntoma de la degradación ambiental sistémica. Zonas de habitabilidad. Se proyecta que, si no se frena el calentamiento, grandes franjas del cinturón tropical se volverán inhabitables debido al estrés térmico de bulbo húmedo, donde el cuerpo humano no puede enfriarse mediante el sudor. Desestabilización regional. La pérdida de tierras cultivables y agua potable actúa como un multiplicador de amenazas, exacerbando conflictos existentes por recursos escasos y provocando desplazamientos masivos que desafían las fronteras políticas actuales. La carrera por los minerales críticos y la nueva energía. La transición hacia energías limpias está creando un nuevo mapa geopolítico de poder. La dependencia del litio y cobalto. El video detalla cómo la demanda de baterías para vehículos eléctricos ha desplazado el interés estratégico del petróleo hacia los minerales críticos. Países con grandes reservas de estos materiales, como el Triángulo del Litio en Sudamérica, se encuentran en el centro de una nueva competencia entre China y Occidente. Seguridad energética versus independencia. Se analiza cómo las renovables permiten a las naciones reducir su dependencia de las importaciones de gas y petróleo, alterando el equilibrio de poder de las petronaciones tradicionales. Justicia intergeneracional y movimientos sociales. El cierre de esta parte se centra en la fuerza política de la juventud y las comunidades indígenas. Derecho climático. Se menciona el aumento de litigios climáticos donde ciudadanos demandan a sus gobiernos por no proteger sus derechos fundamentales. La justicia ya no es solo entre naciones, sino entre la generación actual y las futuras. Sabiduría indígena. El video resalta técnicamente que las tierras gestionadas por comunidades indígenas conservan el 80% de la biodiversidad mundial. Su inclusión en la toma de decisiones no es solo un acto de justicia, sino una estrategia de conservación probada, superando el doomism o fatalismo climático. El video identifica el fatalismo, la creencia de que ya es demasiado tarde, como una de las mayores amenazas actuales. Científicamente, se argumenta que cada fracción de grado cuenta. No es un interruptor de todo o nada, sino una escala de impactos. El costo de la inacción versus el costo de la transición. Se presentan datos económicos que demuestran que el costo de reparar los daños climáticos será mucho mayor que el de invertir hoy en la descarbonización. Agencia colectiva. La psicología de la acción sugiere que la esperanza no es una emoción pasiva, sino una práctica que surge de la participación en soluciones concretas. La revolución de la eficiencia y el almacenamiento. Técnicamente, el video aborda el problema de la intermitencia de las renovables, que ha sido el argumento principal contra la transición total.
Baterías de siguiente generación. Se discuten los avances en baterías de estado sólido y el uso de almacenamiento térmico y por gravedad, que prometen estabilizar las redes eléctricas sin necesidad de plantas de carbón de respaldo. Redes inteligentes, Smart Grids. El uso de IA para gestionar la demanda de energía en tiempo real permite que los hogares no solo consuman, sino que devuelvan energía a la red, optimizando el sistema de manera descentralizada. Soluciones de captura y secuestro de carbono, CDR. El video hace un reality check sobre las tecnologías de captura directa de aire, DAC. Escalabilidad. Aunque la tecnología existe, el reto para 2026 es reducir el costo por tonelada de CO2 eliminada. No se presentan como un sustituto de la reducción de emisiones, sino como una herramienta necesaria para compensar sectores de difícil eliminación, como la aviación. Restauración ecosistémica. Se enfatiza que la tecnología más eficiente sigue siendo la fotosíntesis. La reforestación masiva y la protección de turberas y suelos agrícolas son fundamentales para el secuestro de carbono a largo plazo. El poder de las finanzas verdes y la desinversión. Se analiza el movimiento de desinversión en combustibles fósiles, que ha movilizado billones de dólares fuera de las industrias extractivas. Criterios ESG. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza se han vuelto estándar en los mercados financieros. Las empresas que no demuestren un plan de transición creíble están viendo aumentar su costo de capital. Subsidios reorientados. El video propone que el fin de los subsidios al petróleo y el gas, que distorsionan el mercado, permitiría que las energías limpias dominen por pura competitividad económica. Conclusión: la década de la entrega. El video cierra con un llamado a la acción radical. La ciencia es clara, la tecnología está disponible y el capital existe. Lo que falta es la voluntad política impulsada por una ciudadanía informada. El efecto cascada. Así como los cambios climáticos tienen puntos de inflexión negativos, las sociedades tienen puntos de inflexión sociales positivos. Cuando una tecnología o comportamiento alcanza una masa crítica, como ocurrió con los autos eléctricos en ciertos mercados, el cambio se vuelve imparable. Mensaje final. El cambio climático no es un problema que deba ser resuelto y olvidado, sino una nueva realidad que debemos aprender a gestionar con inteligencia, compasión y una innovación constante. Conclusión. Lo presentado en esta clase resulta contundente. El calentamiento global ya no es un escenario futuro, sino una dinámica en curso con inercia física y riesgos de puntos de inflexión que estrechan al máximo el margen de maniobra. La mitigación gradual resulta insuficiente frente al presupuesto de carbono, el derretimiento acelerado y el rol crítico del océano como consecuencia del calor y CO2. A la vez, la crisis es profundamente desigual. Quienes menos emitieron enfrentan las mayores pérdidas, lo que vuelve inevitable el debate sobre financiamiento, pérdidas y daños y transición justa. En síntesis, la ciencia, la tecnología y el capital existen. La brecha decisiva es política y de implementación. Cada fracción de grado cuenta, y la década actual define si la transición será ordenada o impuesta por el colapso. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.